Bien, el día de hoy nos encontramos con el diputado Julio Mendoza. Él nos va a hablar un poco sobre un proyecto de ley que incluso ya se presentó antes de ayer, precisamente ante la Asamblea Nacional de Diputados. Y es un proyecto que tiene que ver con los agroparques a nivel nacional. Bienvenido, diputado Julio Mendoza, a Panamá América, para que nos hable un poco en qué consiste realmente este proyecto, en qué beneficiará también a los panameños a nivel nacional. Bienvenido. Sí, muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad que me brindas de dirigirme a la audiencia de ustedes. El día de antes de ayer logramos presentar, después de 14 meses de trabajo, junto al equipo de mi despacho y de presidencia del Ejecutivo, el proyecto de ley que crea un régimen especial para establecer zonas económicas especiales dedicadas a las agroindustrias, específicamente, o como se les llama, los agroparques o zonas clusters, o que le agregan valor a los productos. Consiste en desarrollar 4 zonas a nivel nacional: Azuero, Coclé, Panamá Este y Panamá Oeste, en clusters, agregándole valor a los productos. Hay que tomar en cuenta que ahorita nuestros productores solamente se llevan de ganancia del producto final un 9%. El 91% se lo lleva el intermediario o transforma ese producto en otro subproducto. Entonces, nosotros estamos creando estas zonas para darles a nuestra gente, para que se lleve obviamente mucho más riqueza. Esto va a través de la Dirección de la Agroindustria, va a crear una agencia de agroparques, el cual se podrá inscribir pequeños, medianos, grandes productores, inclusive gente, personas, inversionistas extranjeros o inversionistas nacionales que piensen que este es un buen negocio y que confíen en el campo. Obviamente, los beneficios serán fiscales para los productores y también tendrán el apoyo comercial, porque hoy en día nosotros los productores tenemos que entender que no podemos estar haciendo lo tradicional, lo que siempre hemos hecho. Tenemos que dar un cambio, un giro de timón, saber cómo se comporta el mercado nacional y el mercado internacional en cuanto a los productos, que en el día de hoy se esté comprando más naranja, limón, jengibre o cualquier tipo de hoja para combatir el coronavirus. Entonces, nosotros tenemos que ir hacia ese mercado y así eh, pasarán los años y el mercado se va a ir moviendo. No tenemos que anclarnos a un solo producto. Entonces, también aumentando la productividad, obteniendo tecnología de punta, tecnología israelita que ya está dentro de Panamá, a bajo costo, no al costo que se tiene hoy en día, sino a un costo mucho menor por pertenecer a la agencia de los agroparques. Entonces, eso aumentará la productividad. Un ejemplo sencillito, Sujei. Tú siembras un melón hoy en día aquí en Panamá sin ambiente controlado, lo cosechas en 10 pies cuadrados aproximadamente, una vez al año, porque apenas que empieza a llover ya no puedes sembrar. Entonces, con este proyecto podrás sembrar bajo un ambiente controlado 4 melones por año por un pie cuadrado. O sea, estás aumentando casi un 400% la productividad de los suelos. Eso se transforma ¿en qué? En más dinero para nuestros productores. Entonces, el gran reto de este proyecto va a ser la ejecución y la comercialización del mismo, que los productores crean en él, crean que deben hacer los cambios, crean que deben invertir. Y bueno, hay que aprovechar que este gobierno de nuestro presidente Laurentino Cortizo tiene todas las intenciones de contribuir con el agro y tenemos que aprovechar estos 4 años que nos quedan de gobierno para poder potencializar nuestra zona, que ese 1%, tan pequeño 1% que nosotros los azuerenses aportamos al Producto Interno Bruto de Panamá, aumente de aquí que van pasando los años, pero relacionado al sector agropecuario.
Diputado, para que nos explique también un poco cómo nace esta iniciativa por parte de usted en presentar este proyecto, sobre todo por esas pérdidas que incluso a veces el productor panameño tiene, pues, en medio de sus cosechas y en medio del año, pues. ¿Esto nace a través de esta iniciativa o qué otras cosas de repente usted pudo haber visto en aquellos productores panameños en el área de Azuero para que usted también se decidiera en, bueno, este proyecto lo voy a llevar a la Asamblea Nacional porque me parece que va a ser muy beneficioso para toda la población panameña e inclusive para esos productores panameños que año tras año invierten también en esa cosecha, pero también para producir para nuestro país? Bueno, por tres razones. También hay que entender que este proyecto fue parte de mi plan mi propuesta de campaña para las elecciones del 2019, que viene de tres fuentes y muy importante. La situación que se dio en PC, en el distrito de PC, específicamente el corregimiento de Las Cabras, donde se da una fuga de inversión privada eh, en decremento de la economía local, en decremento de miles de empleos de ese lugar en específico. Sale de allí, nace la idea de allí de poder atraer inversión extranjera que quede en nuestra área, que se instale en nuestra área y que genere empleo y genere riqueza. Por otro lado, también nace por la necesidad de que el azuerense, que el interiorano no emigre más hacia la capital, sino que se quede en sus campos, pero que verdaderamente confíen en que su producción va a ser comprada. Y por otro lado, también nace ante la necesidad de llevar tecnología a nuestros campos, porque nos estamos quedando atrasados. Hay países que producían, el ejemplo que te acabo de dar del melón, un ejemplo muy sencillo. Nosotros seguimos produciendo un melón por 10 pies cuadrados por un año y hay países que ya son 4, 5, 10 veces mayor a esa capacidad que nosotros tenemos acá como país. Entonces, de parte de esos tres puntos, nace esta iniciativa. Empezamos a darle forma desde que iniciamos como diputado el 1 de julio del 2019 y bueno, después de largos 14 meses de consenso y de mucha consulta en todas las entidades y gremios de productores y cámaras de comercio, logramos definir el anteproyecto de ley que, que yo creo que va a ser ley de la República, con mucha confianza que nuestro presidente la va a sancionar y lo va a hacer una realidad. Diputado, tengo aquí en parte del mismo proyecto en sí, dice en el artículo 6 que esta ley se aplicará a las empresas que se establezcan en un área especial para el desarrollo de agronegocios a través de cadenas de valor en cualquiera de las siguientes actividades: producción tecnificada agropecuaria, cadenas agroalimentarias y cadenas agroindustriales. Quiere decir que esto no solamente va a quedarse en aquellos productores, sino que las empresas o los empresarios también van a formar parte de este proyecto cuando ya sea ley, pues, y de igual Hay que manera lo que quiere expandir un poco más. Sí, es muy importante que ya no llamemos productores, sino que llamemos agroempresarios. Por muy poca tierra que tú tengas, tú en una hectárea puedes producir aproximadamente entre 200 y 400 mil dólares al año en una sola hectárea. Aquí no vale tener muchas cantidades de terreno. Aquí lo que vale es lo que tienes, moverlo productivo y cada vez aumentar esa productividad. Entonces, los beneficiarios van a ser los que intenten o cambien el modelo de producir. ¿Cómo? Metiéndole más tecnología, agregando algún proceso que le dé valor. ¿Cómo qué proceso? Hay muchas normas internacionales de calidad que nos exigen para los mercados internacionales. Si nosotros logramos colocar esas normas, aplicarlas en el proceso de siembra, en el proceso de cosecha y en el proceso de empaque, ahí tú le estás agregando valor al producto. O sea, lo estás llevando a otro nivel y obviamente
por agregarle eso va a costar mucho más en un mercado internacional y va a tener en muchos otros mercados. Entonces, ahí tú le estás agregando, vas a agregarle valor. Realicemos lo que del ñame se pueda sacar dips, se pueda sacar puré, o de la yuca se pueda sacar harina y un sinnúmero de subproductos. Ahí tú le estás agregando valor al producto. Entonces, en eso se basa agregar valor, tecnificar la agroindustria, todos esos términos que mencionaste en el artículo 6 es eso. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que lograr llevar a nuestros campos, que el productor no solamente se lleve el 9% de la ganancia, sino que se pueda llevar un poco más. En ese sentido, también, diputado, quería preguntarle, pues, más que todo, y en medio de esta pandemia, el conocimiento que usted puede abordar en cuanto a ese problema quizás que tengan estos productores o empresarios agropecuarios, fue que me dijo que es la palabra correcta, Agroempresarios. agroempresarios. En esta pandemia, ¿cómo les está yendo, sobre todo en el área de Azuero, en la península de Azuero? Sabemos pues que también hacia América, Panamá todavía se sigue trayendo bastante cosecha y bastantes productos, obviamente de aquí panameños, pero la pandemia lamentablemente ha tocado a todos, así es que para que nos hable también un poco sobre esa situación en la península de Azuero, precisamente con el tema de las cosechas. Bueno, esto tocaste un punto muy importante. También hay otros problemas que hay que resolver paralelamente, que es el tema del contrabando de productos a través de la frontera tico-panameña. Entonces, ese tema hay que resolverlo, ese tema hay que atacarlo de raíz. Estamos en eso ahorita. Vamos a crear una subcomisión de investigación de la Comisión de Asuntos Agropecuarios para investigar este tema, ver cuáles son los puntos de control que nosotros tenemos que establecer o sugerirle al Ejecutivo que establezcan para poder combatir eso. Porque ahorita se está viendo que no solamente el ñame tico lo estaban contrabandeando, sino también tomate, pepino, ají, un sinnúmero de productos. Entonces, eso va en detrimento de nuestros productores. Entonces, por otro lado, sí se ha visto aumentado en el circuito 6.2, el que me compete a mí. He visto en muchas casas pedacitos de terreno pequeños, patios, la gente sembrando arroz, sembrando maíz, sembrando tomate. Yo creo que la pandemia tiene un lado positivo que es ese, que nos ha puesto a pensar y a reflexionar que tenemos que consumir lo nacional, que tenemos que producir lo que nosotros mismos comemos. Entonces, por un lado ha sido positivo, por otro lado ha sido negativo porque se ha complicado el transporte del producto, se ha aumentado el contrabando en esta pandemia. Entonces, eso obviamente ha ido en decremento de los productores de nosotros de la región. Por otro lado, el gobierno nacional, y me consta, está haciendo todos los esfuerzos necesarios para comprarle a través del programa Panamá Solidario la producción a nuestros agroempresarios del área. Zapallo, maíz, yuca, ñame, ají, tomate. Son los rubros que más compran en Panamá Solidario. Y ahí felicito al presidente Laurentino Cortizo que está verdaderamente llevando a ejecutar la promesa de comprarle al productor y que no haya un intermediario. El gobierno tiene que ser solamente un facilitador de las cosas. El Lima, el Instituto de Mercado Agropecuario, y ellos están cumpliendo con esa función actualmente. Obviamente hay muchas cosas que tenemos que mejorar como gobierno. Hay algunos productores que se están quedando por fuera, pero con una programación bien hecha y con la voluntad podemos ir corrigiendo esos errores para que este programa sea bien visto. Me gustaría saber cómo
esa subcomisión, más que todo, ¿para cuándo se podría crear? Pues para poder entonces como tenerles una voz de alivio a estas personas o a estos productores que han estado protestando por el tema precisamente del ñame. Ok. En la próxima semana yo creo que vamos a estar sesionando la comisión. Se va a crear una subcomisión de investigación. Muy importante mencionar que nosotros generamos las políticas públicas y somos entes fiscalizadores, el órgano legislativo. El ente ejecutor es el órgano ejecutivo. Entonces nosotros, a medida que vamos avanzando con la subcomisión de investigación, vamos a ir presionando a los distintos entes como aduanas. Ya hemos estado en conversación con aduanas, como AUPSA también. Estamos en constante comunicación con estas dos instituciones para ver cómo vamos mejorando los puntos de control, que es allí donde está la fuga de, de este contrabando. Es por ahí por donde se mete el contrabando. Tenemos que mejorar el seguimiento a los funcionarios públicos, no dejar la discreción. Yo siempre he peleado por eso en la Asamblea. Nosotros tenemos que legislar pensando que el día de mañana en un puesto va a llegar el tipo más delincuente del mundo y que nosotros tenemos que hacer que las leyes no sean una camisa de fuerza, pero que sean fiscalizadoras, que no les den maniobrabilidad al funcionario a tener discreción para actuar, para hacer su actuar. Entonces, ahorita mismo estamos viendo que muchos funcionarios tienen mucha discreción ante las cosas, pues. Eh, Algo sencillo que se menciona mucho, en el puesto de control de Guabalá, en Tolé específicamente, cuando viene mercancía de allá, no se revisa hasta el fondo del camión. Y usted no sabe si en el fondo del camión tiene el ñame escondido tico o tiene cualquier otro producto escondido. Entonces tenemos que buscar los mecanismos, la tecnología necesaria para poder detectar el contrabando. Si no, nunca lo vamos a detectar. Seguirá haciendo eso. Entonces, esta subcomisión de investigación se va a encargar de eso, va a tratar de colocar el cascabel al gato para que se acabe una vez por todas, o por lo menos tengan miedo en seguir cometiendo este delito. Bien, le agradecemos al diputado Julio Mendoza por estos minutos, estar con nosotros aquí en esta entrevista, aclarándonos no solamente el tema de este proyecto de ley que ya lo presentó antes de ayer, sino también en cuanto a ese problema pues que están teniendo algunos agroempresarios panameños en cuanto al ñame y a este contrabando, pues que lamentablemente también se está dando en medio de esta pandemia. Así es que muchísimas gracias, diputado, y será hasta la próxima.